Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el embajador Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por volver al programa. Es un placer verte, amigo mío. Encantado de estar contigo, Glenn. Así que hoy quiero, supongo, dar un paso atrás y observar el cambio en el orden mundial y cómo los países están reposicionándose. Porque bueno, después de la Guerra Fría, recuerdo el inmenso optimismo, las convicciones políticas que reflejaban en cierto modo la teoría de que habíamos llegado al fin de la historia, y se esperaba que el mundo abrazara la democracia liberal, los derechos humanos, y se alineara bajo el liderazgo de Estados Unidos. Y sería, ya sabes, tan pacífico que casi resultaría aburrido. Esta era la tesis, y de hecho, muchos políticos la adoptaron casi como una verdad incuestionable durante los años siguientes. Pero si avanzamos hasta el presente, ahora vemos que la OTAN ha iniciado una guerra por poderes contra Rusia. Estados Unidos ha bombardeado los reactores nucleares de Irán. Nos hemos aliado con Al-Qaeda e ISIS en lugares como Libia y Siria. El objetivo en Gaza parece ser una limpieza étnica total. Hay una obsesión con quebrar a China e incluso con la posibilidad de una guerra. Y ahora parece que Washington está contemplando un ataque de decapitación contra Venezuela. Si miramos a Europa, podemos ver desde el declive económico, el retroceso democrático, el entusiasmo bélico y un colapso de relevancia. Y supongo que la desesperación también parece fortalecer a los más radicales. Mientras tanto, si miramos hacia el este, los gigantes euroasiáticos parecen estar construyendo un nuevo mundo, económico y político, sin nosotros. Y pensé que era mejor hablar contigo, ya que estuviste allí en los años 90. Entonces, eras el secretario adjunto de Defensa. También tuviste un papel central en la planificación de la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría. Ahora que estamos aquí, ¿cuál es tu diagnóstico? Porque pasamos de un inmenso optimismo, mucho del cual se nota era genuino entre los políticos, pero en algún momento nos desviamos, al parecer. ¿Cómo terminamos en esta situación? Bueno, ese es un muy buen resumen de muchas cosas que han sucedido. Me has recordado que antes de ser subsecretario de Defensa, fui embajador en el Reino de Arabia Saudí cuando Saddam Hussein e Irak invadieron e intentaron anexionarse Kuwait. Recuerdo el primer telegrama altamente clasificado, restringido y breve que escribí después de aquello, en el que decía que no podíamos aconsejar al presidente George H.W. Bush aceptar que el nuevo orden mundial que seguiría a la Guerra Fría comenzara con la anexión de un país pequeño por parte de un agresor más grande, y que debíamos reforzar el derecho internacional y los ideales de la Carta de la ONU. Y creo que lo único de ese telegrama que se tomó en cuenta fue la frase «nuevo orden mundial», que inmediatamente se distorsionó para convertirla en algo conspirativo y hegemónico. Pero al final resultó ser así. Creo que lo que ha sucedido ahora es que el momento unipolar que identificó Charles Krauthammer ha desaparecido por completo. Y eso se puede ver en todos los ámbitos. No sé si viste el 3 de septiembre. Hubo un gran desfile militar en Pekín tras la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora ha dado lugar a varias nuevas instituciones, incluido un banco de la OCS, aparentemente para ser constituido y facilitar la integración de la planificación del desarrollo en prácticamente toda la parte no europea del continente euroasiático. Curiosamente, la reacción estadounidense ante esto es que todo está dirigido contra Estados Unidos. No creo que sea así. Creo que el objetivo es hacer lo que la iniciativa de la Franja y la Ruta ha pretendido hacer, es decir, integrar Asia cercana con la expectativa de que si ese espacio común se interconecta de la manera adecuada, China, que es el principal impulsor de la iniciativa de la Franja y la Ruta, emergerá naturalmente como resultado de su tamaño y dinamismo como líder en Eurasia.
Desde un punto de vista estratégico, hablando de consideraciones geoestratégicas, el gran temor de los estrategas estadounidenses siempre ha sido que Eurasia caiga bajo un control hegemónico y amenace a Estados Unidos. Esto no es un control hegemónico por parte de China, Rusia, India, Irán, Pakistán, ni de ninguno de los otros participantes en la Organización de Cooperación de Shanghái, pero sí es un paso hacia la fusión del grupo BRICS, que incluye a Brasil y a otros países que no están en el continente euroasiático, con la incorporación de los BRICS y la OCS en una única estructura de la que Estados Unidos queda excluido en gran medida por decisión propia. Por China, de asiático infraestructura, miturde a Washington a unirse. Estados Unidos se negó. También lo hizo Tokio. Por lo demás, prácticamente todo el mundo se unió a esa organización, que, en lugar de resultar ser una desviación del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha resultado ser una afirmación del mismo, siguiendo las mismas reglas que el Banco Mundial, y a menudo, en muchos casos, cofinanciando con el Banco Mundial. Así que creo que un punto que debe quedar claro de inmediato es que ni los BRICS, ni la Organización de Cooperación de Shanghái, ni las demás organizaciones regionales que están surgiendo, quieren derrocar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, como afirman Estados Unidos y otros. Quieren restaurarlo, porque ha sido atacado y desmantelado por Estados Unidos. Así que se ven referencias a la restauración del poder, la autoridad y el alcance de la Organización Mundial del Comercio provenientes de la OSCE, de los BRICS. Se ven referencias a la Carta de las Naciones Unidas, algo que lleva en las declaraciones occidentales sobre estos temas. Vemos una afirmación del orden westfaliano, un énfasis en la soberanía nacional, la libertad de elección, la libertad de sistema y la inmunidad frente a la intervención en los asuntos internos. Esto ocurre en la parte del mundo que está formando un bloque, unido únicamente por su decisión de mantener a Estados Unidos al margen. Acabamos de ver una ilustración de lo que sucede en la parte del mundo donde Estados Unidos sigue actuando con total libertad, con la violación israelí de la soberanía catarí, un ataque sorpresa contra un complejo residencial en Doha, la capital de Qatar, que probablemente implicó la violación del espacio aéreo jordano, saudí e iraquí por parte de 10 cazas y bombarderos furtivos israelíes, F-35 de una u otra variante. Y vemos al mundo condenar esto por dos motivos. Primero, que el asesinato es un medio inapropiado, ilegal, indecoroso, inhumano e ineficaz de llevar a cabo la política exterior. Eso es algo en lo que está de acuerdo todo el mundo, salvo Donald Trump. Él no condenó el asesinato de, como resultó ser, las personas equivocadas en Doha. Claramente, tras haber eliminado al general Soleimani en su primer mandato, no tiene objeción alguna al asesinato transnacional. E Israel es el heredero de los Hashashin, es decir, los terroristas ismailíes que surgieron a finales del siglo XI y que aterrorizaron Oriente Medio durante 2 siglos antes de abandonar esa tradición. Lleva a cabo una política exterior completamente al margen del derecho internacional, cruel, sádica, y basada en gran medida en la teoría errónea de que se pueden cambiar las tendencias asesinando a quienes están en la cúpula de las organizaciones implicadas en ellas. De todos modos, creo que lo más importante que está ocurriendo en términos de reorganización es que Occidente se está replegando en lo que equivale a una ciudadela, mientras que todos los demás avanzan. Se ve la globalización continuar en todas partes, fuera de la región transatlántica. Tanto Europa como Norteamérica, con la excepción de Canadá, ahora rechazan los mismos procesos que trajeron prosperidad y sacaron a la gente de la pobreza en todo el mundo. Pero esos procesos siguen ocurriendo en todas partes, menos allí.
Acabamos de ver, por ejemplo, una enmienda al Acuerdo de Libre Comercio entre China y la ASEAN, que fortalecerá enormemente las relaciones comerciales y de inversión entre China y la ASEAN. La ASEAN ya es el mayor socio comercial de China, es decir, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la que está a punto de unirse Timor Oriental. Así que estamos viendo surgir aglomeraciones regionales que, en una u otra esfera, son bastante poderosas y que solo tienen una cosa en común, la ausencia de Estados Unidos. Así termina el momento unipolar. Bueno, como empecé a decir, si viste ese desfile el 3 de septiembre en Pekín, te habrías quedado muy impresionado por el hecho de que China ahora tiene la capacidad de defenderse. Y ese desfile tenía la intención de demostrar eso. Estamos aquí, no te metas con nosotros. 4 días después, el 7 de septiembre, fue el Día de Brasil, que es la fiesta nacional de Brasil. Hubo un desfile militar en Brasil, muy colorido, muy impresionante. Pero lo que fue aún más impresionante fue la enorme cantidad de personas que asistieron al desfile, llevando sombreros que afirmaban la soberanía brasileña frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un presidente estadounidense petulante e impetuoso ha exigido cambios en las prácticas constitucionales internas de Brasil y en el Estado de Derecho para proteger a su gran amigo, Jair Bolsonaro, quien intentó un golpe de Estado contra unas elecciones de manera bastante similar a lo que el señor Trump intentó el 6 de enero de 2021. Claramente, estamos viendo un mundo en el que, como sabes, prefiero la palabra multinodal a multipolaridad. Están sur railways and multilines. Multinodal realities are coming about. Nodes are being established by regional associations. Se están estableciendo nodos por parte de asociaciones regionales con la intención de replicar y restaurar el mundo perdido del orden patrocinado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, con su respeto al Estado de Derecho, la creación de instituciones comunes para regular las relaciones entre Estados, la liberalización de los regímenes de comercio e inversión y su apertura a la innovación. Todo eso ha desaparecido en lo que respecta a lo que está ocurriendo en la región transatlántica. Me he extendido demasiado y probablemente no he dicho nada relevante, pero creo que lo dejaré aquí. Hay muchísimos otros aspectos sobre este tema. I shall stop here. There are many other aspects to this. Bueno, mencionaste a Krauthammer, quien en 1990 acuñó el término momento unipolar para significar que solo había un centro de poder. Ahora, en ese artículo me pareció interesante porque argumenta algo en la línea de que, bueno, esta es simplemente la realidad de la distribución del poder. Así que tenemos que actuar en consecuencia. Sin embargo, en el futuro, el mundo estará compuesto por muchos polos de poder, pero ya nos adaptaremos entonces. Recuerdo que cuando lo leí, pensé para mí mismo, bueno, eso está bien, en ese momento y lugar, pero 30 años después, tienes toda una nueva generación de políticos que han crecido bajo la convicción ideológica de que este es el estado normal de las cosas, que Occidente político estará en la cima. The political West, we will sit on top. This is how security is created. Así es como se crea la seguridad. Así es como nuestros valores pueden sobrevivir. Depende de esto. Así que la idea de que la distribución cambia y simplemente ajustaremos nuestra política en consecuencia no se está cumpliendo de esa manera. Sin embargo, creo que es una gran lástima, porque como has dicho, Eurasia ahora está equilibrada. No hay ningún hegemón que pueda dominarla por completo. Esto es muy diferente al pasado. En el siglo XIX, los británicos tenían buenas razones para temer al Imperio ruso, que parecía tener tanto la intención como la capacidad de buscar la hegemonía en Eurasia. En el siglo XX estaban los soviéticos, que yo diría que tenían las capacidades y posiblemente las intenciones de ser un hegemón en Eurasia. Pero hoy en día, ni siquiera China, la más poderosa, puede dominar la región. Si diera marcha atrás, supongo, en estas ideas de múltiples centros de poder y diversidad civilizacional, en favor de algún modelo hegemónico, incluso sus amigos más cercanos, como los rusos, se volverían en su contra.
Así que ahora existe este equilibrio de poder en Eurasia, pero aún así no vamos a participar en todo este bloqueo. Como también sugeriste, en 2015, cuando se lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Madeleine Albright comentó que intentábamos aislarlo, pero terminamos aislándonos a nosotros mismos. Esta fue la lección, y habría sido una lección importante si lo hubiéramos aprendido, supongo, pero parece que estamos repitiendo el mismo error. Sin embargo, quería preguntar sobre lo que usted ve que está ocurriendo con la asociación entre Estados Unidos y Europa. Porque para los estadounidenses, incluso cuando querían evitar los asuntos europeos, y no les importaban demasiado los imperialistas europeos, seguían reconociendo que el mundo era eurocéntrico. Y por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se convirtieron de hecho en una potencia europea al ser la fuerza principal en el continente. Pero con la aparición de este nuevo mundo, ¿qué cree que ocurrirá con esta asociación transatlántica? Porque esto es algo que los europeos no tienen la imaginación política para imaginar que pueda cambiar en absoluto. Así que, ¿qué espera que suceda aquí? What do you expect happening here? Well, that's quite a lot of questions. Let me start with. Bueno, son bastantes preguntas. Permítanme empezar por el tema de Europa, porque algunos de los indicadores de lo que va a suceder, en mi opinión, se darán en el contexto de las consultas del artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia con drones, 4 de los cuales, al parecer, fueron derribados bastante dentro del territorio polaco. No creo que esto haya sido, como parece creer el secretario general de la OTAN, un esfuerzo deliberado de Rusia para poner a prueba la determinación de la OTAN. Estoy seguro de que hay otra explicación. Sé que Moscú, como era de esperar, ha negado que ese fuera el caso. Pero la cuestión del artículo 4, que es el mecanismo para consultas en la OTAN en respuesta a la creencia de un Estado miembro de que su seguridad, integridad territorial o independencia están amenazadas, nos dirá mucho sobre cómo funciona ahora la relación transatlántica. Todavía hay un general estadounidense en Monsees. Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en Bruselas y dentro de la OTAN. Sin embargo, los europeos parecen cada vez menos unidos, cada vez menos capaces de articular respuestas a los acontecimientos. Es decir, vemos situaciones como la destitución, creo, del quinto primer ministro bajo Macron en Francia, y un movimiento llamado Bloc uns tout, bloquearemos todo, o vamos a bloquearlo todo, que es una muestra del descontento de la población en una democracia occidental con su liderazgo. Creo que es un fenómeno bastante general. Se puede ver en Alemania, donde creo que el canciller Merz no está en sintonía con la mayoría de la opinión alemana sobre cuestiones cruciales para el futuro de Alemania. El único país, curiosamente, que parece no estar tan afectado por esto dentro del grupo tradicional de Europa Occidental es Italia, bajo Meloni, que es una fascista declarada, pero aparentemente una fascista bastante suave. Así que creo que la relación entre Estados Unidos y Europa es algo que está evolucionando. El señor Trump, como sabes, en su primer mandato intentó retirar muchas fuerzas de Europa. No tuvo éxito, porque el establishment, el llamado Estado profundo, se opuso. Creo que es muy probable que lo intente de nuevo ahora. De hecho, hay indicios de ello. Si lees el borrador de la Estrategia de Seguridad Nacional que Elbridge Colby y otros han ideado, ves una retirada de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental, donde aparentemente proponemos ejercer una forma de hegemonía mucho más enérgica, propia de finales del siglo XIX y principios del XX. También parece que dentro de esta esfera nos sentimos libres, al menos en nuestra propia mente, de cometer asesinatos en alta mar, de eliminar a personas que nunca hemos identificado, pero de las que afirmamos que están involucradas en un acto criminal. En lugar de abordar la lancha rápida, la bombardeamos y la destruimos. Así que nunca sabremos quiénes eran
ni si llevaban contrabando o no. Este es otro conjunto de cambios. Pero has planteado una serie de cuestiones bastante amplia. Permíteme volver a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Meeting of the Shanghai Cooperation Organization. There are four great power centers. Hay 4 grandes centros de poder en el continente euroasiático, considerando a Europa e India como extensiones de Eurasia, incluso como penínsulas. 3 de ellos estuvieron presentes en Tianjin. Uno estuvo ausente, y ese fue Europa. Europa está cada vez más distanciada de Estados Unidos. Estados Unidos se está cerrando como mercado para todos, practicando el proteccionismo y comportándose de manera errática e impredecible, lo que dificulta enormemente una relación efectiva con Estados Unidos. Basta preguntar a Hyundai o a Corea del Sur sobre la increíble redada migratoria en su mayor inversión en Estados Unidos. Un proyecto de $7.200 millones en Georgia para producir baterías y vehículos eléctricos. Ese proyecto ha sido suspendido ahora, y no sé cuál será el futuro. And I don't know what the future will be. The United States does not have the skilled workforce to operate them. Estados Unidos no tiene la mano de obra cualificada para operar esa fábrica. No cuenta con la política de inmigración necesaria para permitir que una fuerza laboral importada legalmente pueda hacerlo. Así que no sé hacia dónde va eso. Pero los europeos se enfrentan a un dilema similar. Vemos una atenuación de los lazos transatlánticos. El turismo ha caído mucho porque la gente teme lo que podría sucederles si entran en la jurisdicción de la Policía de Inmigración estadounidense y son sometidos a la ilegalidad de esas fuerzas en lo que es un estado policial emergente en Estados Unidos. Y de nuevo, creo que veremos mucho a partir de las consultas sobre la intrusión en Polonia. Señalo otra cosa. De nuevo, has hecho tantas preguntas en una sola que intentaré hacer justicia a tu planteamiento. Sabes, el momento en que Israel atacó Khan Yunis en Qatar es básicamente el día en que se reunió la Asamblea General de la ONU. Y uno de los principales puntos en la lista de la Asamblea General es el reconocimiento de un Estado palestino. Otro punto en la agenda de la Asamblea General, incluso antes de esto, era utilizar el mecanismo de Unidos por la Paz para que la Asamblea General pudiera anular el poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Creo que la probabilidad de que eso ocurra acaba de aumentar considerablemente. Sé que incluso una Europa desunida bajo von der Leyen finalmente ha suspendido las transacciones con Israel que benefician a Israel en el contexto de su intento de aniquilación de los palestinos. España, un país que parece notablemente sensato en el contexto actual, tanto por no sobreestimar la amenaza rusa, como por reaccionar con dignidad y respeto a la ley ante los horrores en el Levante, en Israel y Palestina, acaba de tomar medidas contundentes para suspender la mayoría de sus relaciones con Israel. Y no creo que esto pueda descartarse como una tendencia dentro de la transformación general de la política global. Israel ha quedado al descubierto como un Estado criminal, cruel, sádico, sin restricciones por ninguna norma. Y esto me lleva de nuevo a tu comentario sobre el llamado orden basado en reglas, que fue una especialidad del G7 bajo la administración Biden. Básicamente, nosotros hacemos las reglas, decidimos quién tiene que cumplirlas, decidimos quién queda exento de ellas, nos eximimos a nosotros mismos, pero el resto del mundo, obedeced y haced lo que os decimos. Este no es un orden mundial basado en el derecho internacional. No es el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es algo bastante diferente. Se asemeja más a una tiranía que a la relativa democracia de la política de una época anterior. Y frente a todo esto, vemos, como he dicho, varias coaliciones regionales formándose. En Europa tenemos la coalición de los engañados, que está tratando el tema de Ucrania. En Tianjin vimos la coalición de los desafiantes y los defensivos, que no se someterán, que no aceptarán intrusiones en su soberanía. Por supuesto, hay un poco de marcha atrás. Nadie quiere correr riesgos.
Así que vemos a los indios, que nunca han caído, nunca han mordido el anzuelo que Estados Unidos les ha ofrecido durante décadas para alinearse contra la Unión Soviética, Rusia o China. The Soviet Union or Russia or China, we've seen them backpedal a little bit because Hemos visto que han retrocedido un poco, porque su política básica de no alineamiento requiere al menos una relación moderadamente buena con Estados Unidos. Así que esperan un respiro de la actual hostilidad. Por lo tanto, hay muchas cosas en movimiento. Es muy difícil decir dónde terminarán todos estos procesos en detalle, pero sospecho que si miramos dentro de 30 años, ya que mencionaste la cuestión de la ilusión de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, si la historia de hecho continúa durante otros 30 años, si no nos autodestruimos o nos cocinamos hasta la muerte en una crisis climática, creo que lo que veremos será una serie de asociaciones regionales cooperando en algo parecido al orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero excluyendo Estados Unidos. but excluding the United States from this. And there may be a few countries associated with the United States. Puede que haya algunos países asociados con Estados Unidos, pero no podría nombrar cuáles de inmediato, dado el comportamiento de la administración Trump en la actualidad, que es intimidatorio, extorsivo, impredecible e indigno de confianza. Así que se dice, y terminaré con esto, que Qatar es un gran aliado de Estados Unidos. Por supuesto, eso es un error. No es un aliado, no tiene ningún compromiso con Estados Unidos, pero sí es un socio de Estados Unidos. La mayor base aérea que Estados Unidos tiene en Oriente Medio, al parecer, no pudo detectar ni defenderse de un ataque israelí. Quizás se le había aconsejado de antemano que ignorara las pruebas, porque hay muchas evidencias de que la administración Trump, a pesar de sus negativas, sabía de esto con antelación. Entonces, si eres Qatar, y como la India, sigues una política de no alineamiento o de múltiples alineamientos como acto de equilibrio, ¿qué haces? ¿Puedes confiar en que Estados Unidos te defenderá? Obviamente no. El acuerdo estadounidense de $42,000 millones para instalar equipos de defensa aérea y similares en Qatar será reemplazado por un contrato chino. Si querías crear una situación en la que Qatar y China tuvieran todas las razones para cooperar, acabas de hacerlo, porque los chinos creen firmemente en la soberanía. Han emitido la declaración más contundente que jamás hayan hecho, condenando las violaciones israelíes de la soberanía. Ellos, al igual que los países de Oriente Medio, no están dispuestos a aceptar la dominación israelí desde el aire, una hegemonía de la aviación, por así decirlo. An aviation hegemony, if you will. Israel is preparing to attack Iran again. Israel se está preparando para atacar a Irán de nuevo. La última vez que lo hizo, resultó en un ataque iraní a la base aérea de Al-Udeid, la base aérea qatarí operada por Estados Unidos. Otro punto es que los estados de la región, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, que participaron en los llamados Acuerdos de Abraham, también han condenado enérgicamente a Israel, al igual que Arabia Saudí, y están formando una coalición anti-israelí. Por primera vez, me parece que lo están haciendo abiertamente. Anteriormente especulé que, de hecho, este era un factor importante en el acercamiento entre Irán y estos países, los países árabes del Golfo. Creo que eso ha recibido un nuevo impulso a pesar de la amenaza para Irán. Están ocurriendo acontecimientos que cambian las reglas del juego, no solo en Asia Occidental, no solo en Europa del Este, sino en toda la masa continental euroasiática, en Sudamérica, en la cuenca del Caribe, donde Estados Unidos amenaza con un cambio de régimen e invasión de Venezuela, y en África, que está experimentando múltiples transformaciones, algunas de ellas bastante horribles, otras afirmativas. Así que el mundo está en un estado de cambio que parece que no somos capaces de gestionar. Para un país como Israel, que ha atado completamente su destino a Estados Unidos, esto debe de ser muy inquietante, porque si Estados Unidos no puede proteger a Qatar, tampoco puede proteger a Israel, como se demostró durante la respuesta iraní al ataque sorpresa israelí en junio.
Todo lo que Estados Unidos e Israel pudieron hacer no fue suficiente para proteger las instalaciones militares y de infraestructura en Israel. Y si hay otra ronda, como parece que la habrá, espero que Irán devaste Israel. I expect Iran to devastate Israel. Yeah, I have a hard time understanding. Sí, me cuesta entender la política israelí, porque cabría esperar, como has dicho, que no hayan tenido que hacer concesiones en las últimas décadas, porque se han vinculado a Estados Unidos. Pero si ves que tu principal patrocinador está en relativo declive, asumirías que querrían asegurar un nuevo acuerdo hoy, algo que consolide el statu quo, lo haga aceptable para los vecinos, así que harían las concesiones necesarias. Pero en cambio, ocurre lo contrario. Es como el stress de los desde el aire, y esperáis una psique favorable. Hope that it lands somewhere favorable. It's worse than that, actually. En realidad, es aún peor que eso, Glenn, porque se acerca la Asamblea General de la ONU. Creo que hay bastantes posibilidades de que se suspenda la membresía de Israel, como ocurrió con Sudáfrica cuando el mundo finalmente despertó ante los horrores del apartheid. Creo que hay buenas probabilidades de que se apruebe algún tipo de resolución de unión pro-paz para tomar medidas contra Israel. Dudo que haya una intervención militar, que sería la única respuesta práctica a la agresión israelí, pero bien podrían autorizarse medidas punitivas contra Israel por parte de la Asamblea General, superando el veto de Estados Unidos. La cuestión de la viabilidad del sistema de la ONU ha surgido, ya que el mundo se regionaliza y globaliza fuera de Nueva York. Muchos países exigen ahora la retirada de la ONU de Nueva York, porque Estados Unidos ya no respeta el acuerdo de la sede y ha prohibido la delegación palestina, a la que tiene la obligación de recibir según dicho acuerdo. Hemos visto cómo la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ha sido prácticamente destruida. Ahora Vesmamet está presenciando reacción con la ONU. Algo nuevo estará en el lugar. Something new will arise in its place. The League of Nations failed after all and was replaced by the UN. La Sociedad de Naciones fracasó, después de todo, y fue reemplazada por la ONU. Pero sea lo que sea que vaya a reemplazar a la ONU, tendrá que, volviendo al comentario de Krauthammer, reflejar la constelación de poder en el mundo. Y esa constelación ya no está concentrada en Occidente. El hecho de que Reino Unido, Francia y Estados Unidos, así como China y Rusia, tengan membresía permanente en el Consejo de Seguridad refleja una era pasada. Reino Unido y Francia ya no son potencias mundiales, por mucho que deseen serlo. Y Estados Unidos ya no influye en el mundo de la manera en que lo hacía antes. Así que creo que muchísimos acontecimientos están confluyendo como catalizadores del cambio. Exactamente qué cambio producirán, no podemos decirlo. Exactly what change they will produce, we can't say. Quería preguntar, sin embargo, sobre Irán, porque parece ser un elemento impredecible. De nuevo, si observas a las grandes potencias euroasiáticas, muchos de sus intereses parecen bastante claros. Por ejemplo, los rusos y los chinos no quieren ser contenidos, así que tienen que colaborar para crear un sistema económico alternativo. Nuevas monedas, corredores de transporte, tecnologías, todo esto. Los indios, por supuesto, no van a alinearse tan firmemente porque quieren mantenerse no alineados. Así que buscarán la oportunidad de trabajar con todos, incluidos los Estados Unidos, esperando que esta situación se resuelva. Pero Irán es un poco cauteloso a la hora de volverse demasiado dependiente de cualquier potencia externa, aunque tiene muchos enemigos. Y como has dicho, Israel, así como Estados Unidos, no parece haber terminado con Irán. ¿Qué esperas? Es decir, si estuvieras asesorando a los iraníes, ¿qué tipo de consejo, o, bueno, en general, qué dirección crees que podrían tomar? Porque a pesar de que han tenido, se podría decir, cierto éxito en esta guerra de 12 días con los israelíes, no es una gran posición en la que estar, ya que tampoco pueden infligir demasiado castigo a los israelíes,
puesto que los israelíes podrían usar un arma nuclear. Después de todo lo que hemos visto en los últimos años, no me parecería nada descabellado. Correct. Yeah, well, I think one of the aspects of Iran Sí, bueno, creo que uno de los aspectos de Irán que lo hace diferente es que es, al igual que China, como afirma Rusia, y como Europa en su conjunto, un estado civilizacional. Ha existido durante milenios. Ha tenido una existencia coherente de una forma u otra durante al menos 2500 años. Por lo tanto, su interés nacional supremo es la preservación de su identidad nacional, su independencia, su autonomía estratégica, por supuesto. Y sin embargo, Estados Unidos e Israel juntos han reducido enormemente las opciones de Irán. Esto me lleva a los efectos de varias cosas que están ocurriendo en el sector financiero sobre el alcance de las sanciones estadounidenses. on the reach of American sanctions. We have in the Senate with En el Senado tenemos, con 85 patrocinadores, una legislación absurda que introduciría sanciones secundarias a cualquier comprador de petróleo o gas ruso. Esto significa China, India. Básicamente, esto supone sancionar a todo el mundo. No es viable, fracasaría, provocaría que la economía global sufriera una apoplejía y muriera. Así que no creo que sea probable. Pero junto con esto, la actitud que lo impulsa está generando cada más desafíos al sistema de moneda única que abre el comercio y la inversión globales desde el acuerdo de Bretton Woods de 1944. La supremacía del dólar se está erosionando rápidamente. Dollar supremacy is being rapidly eroded. And you see the beginnings of this, for example, Y ves los comienzos de esto, por ejemplo, en la decisión de varias entidades corporativas rusas de emitir bonos panda, es decir, bonos denominados en renminbi chino, la moneda yuan. Lo ves en los acuerdos de intercambio entre cada vez más países y el yuan chino. Lo ves en la relación cada vez más estrecha entre Irán, China y Rusia fuera del marco SWIFT, es decir, la Cámara de Compensación de Bruselas para Transacciones Monetarias Internacionales, de la que Irán ha sido excluido, al igual que Rusia básicamente. Así que se está creando un universo alternativo de divisas. Y aquí hay mucha confusión. And here there's a lot of confusion. I would say there's a distinction between Yo diría que hay una distinción entre moneda de reserva. Las monedas de reserva son aquellas que se mantienen porque se considera que tienen un valor estable y por lo tanto protegen el valor, y la liquidación comercial. La liquidación comercial es la cuestión fundamental y cada vez más no se realiza en dólares. Cada vez más se realiza en otras monedas, incluida la moneda china. El comercio de China ahora, creo que la mayoría de él se está liquidando realmente en yuanes chinos. Así que si tu moneda se utiliza y acepta ampliamente como mecanismo para la liquidación de transacciones comerciales, entonces califica como moneda de reserva. transaction settlement, then it qualifies as a reserve currency. And so we see, in fact, more and more people holding. Y así vemos, de hecho, que cada vez más personas mantienen monedas distintas al dólar como monedas de reserva. Mientras tanto, este año, el dólar ha caído alrededor de un 12% o 13% en valor respecto a otras monedas, por lo que no está manteniendo su valor. Tenemos un ataque interno al principal pilar que ha mantenido al dólar como centro de la economía global, es decir, la Reserva Federal. El presidente está intentando desmantelar la Reserva Federal e imponerle una agenda política. Estamos empezando a entrar en un periodo en el que se sienten los efectos de los aranceles y hay una inflación masiva en perspectiva, incluso cuando la economía entra en recesión. Eso se llama estanflación. Es una receta para un mayor declive. It is a recipe for further decline. So all these things come together and they affect Iran. Así que todas estas cosas se combinan y afectan a Irán porque hacen que un país como Irán sea cada vez más capaz de maniobrar fuera del ámbito del dólar, cada vez más capaz de resistir las sanciones basadas en el dólar. Esto no significa que Irán esté bien económicamente, no lo está. Y hay muchas insatisfacciones en Irán. Pero aquí también vemos el efecto de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que, al menos durante un tiempo,
han parecido unir a la población en torno al régimen. O quizá no les guste el régimen, pero se agrupan detrás de sus líderes dentro de ese régimen. Así que no sé hacia dónde va Irán. Creo que es casi seguro que los israelíes no tolerarán una Irán estratégicamente autónoma. Seguirán intentando derribarla, cada vez. To try to bring it down. Every time we've seen a common pattern. It was just replicated in Qatar. Hemos visto un patrón común. Acaba de repetirse en Qatar. Es la creencia israelí de que si eliminas al liderazgo, cambias la ecuación. Esto es lo que intentaron hacer con Nasrallah en Líbano. Es lo que intentaron hacer con Sinwar en Gaza. Es lo que intentaron hacer en Irán con el asesinato del Ayatollah y de Raisi, el presidente. Y es lo que intentaron hacer con Hamas. No funciona, y aún así cumplen con la definición de locura de Einstein al hacerlo una y otra vez esperando resultados diferentes. Así que si atacan a Irán, creo que Irán está mucho mejor preparado para responder que Israel para lanzar un ataque. Pero los israelíes son muy astutos y harán algo inesperado. Y quién sabe lo que pasará. Me gustaría preguntar más sobre Europa, la coalición de los ilusos, pero creo que se nos ha acabado el tiempo, así que tendremos que dejarlo para la próxima vez. La coalición de los engañados no se disolverá en un futuro próximo. Dicho esto, gracias por tu tiempo y escucha. Gracias, Glenn. Thank you, Glenn.